Bom, gente, então agora a filmagem, com todo mundo já aí a postos, né? A gente agradece a presença de vocês. Agora, na finalização do nosso seminário de cultura material, a gente está com uma alegria enorme de ter podido trazer o Júlio Glockner, né? Júlio Glockner, que é um pesquisador fantástico. Conheci o Júlio através das leituras do seu livro, né? Tive o orgulho de publicar um artigo seu na revista Diálogos e Mercosul. E, assim, gente, foi um presente para nós, né? A vinda do Júlio. Ele tem um pouquinho de dificuldade de entender o português. Agora, menos que ele está aqui com a gente, tem uma semana, está convivendo, mas a gente vai acompanhar um pouco para ajudar também se vocês tiverem dúvidas. Então, assim, a gente tem uma colega que fala perfeitamente espanhol, nasceu na Argentina, que é a Alejandra, vai estar na mesa com ele, né? Eu estou só aqui saudando, né? Mas vai acompanhar. Então, se vocês tiverem dúvida também, se tiver alguma má compreensão e quiserem, né, dar um sinal para a gente ajudar né, ao entendimento da fala do Júlio, vocês podem sinalizar que a Alejandra dá uma ajuda para vocês, tá bom? E eles vão estar perto, então qualquer coisa eles vão estar ali falando. Então a gente vai ter esse esforço, porque nós não temos a tradução simultânea, né, como a gente costuma ter nos congressos internacionais, mas a gente tem aqui uma coisa muito melhor, que é uma colega, né, fantástica, aqui junto com o Júlio. Então, Júlio, por favor, agora a gente vai apresentar você aqui formalmente. Descrição. Olá, boa tarde. A gente vai dar início agora à conferência do Júlio Glockner, que é antropólogo e professor titular da Universidade Autônoma de Puebla, no México. Pesquisa as crenças de andarilhos e rezadores do deserto, estudando suas mitologias e rituais. E seus livros trazem a beleza dos pensamentos de fazedores de chuva e de outros eventos mágicos para a experiência de todos. A sua apresentação vai ter título de Tradições Religiosas Populares e Vulcões no México. Vou passar a palavra para o professor Júlio. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer la hospitalidad de la universidad y de las que ahora son ya amigas mías. Han sido muy hospitalarias, muy afectuosas. Les agradezco mucho el compartir con ustedes este seminario. Traía un texto por escrito, pero pensé que podía ser, como he visto en estos días que la dinámica es más bien hacer una exposición oral. Entonces, lo que podemos hacer es que si quieren, si están interesados en leer también el texto, si me dejan su correo electrónico, yo se los envío. Y mientras hago una exposición oral que va a ser un poco más dinámica, ¿no? Bueno, pues estos son los volcanes emblemáticos del centro de México. Forman parte de una cadena volcánica que se llama el eje neovolcánico, compuesto por 9 volcanes que cruzan del Océano Pacífico al Océano Atlántico. El volcán Popocatépetl, el que está a la izquierda, bueno, Popocatépetl quiere decir montaña que humea. Popocatl quiere decir humo y Tepetl quiere decir montaña o cerro. Pero claro, me sugirieron la idea del el cerro que fuma. Y como como la gente, los campesinos locales dicen que cuando está haciendo fumarolas, dicen que está haciendo su trabajo o que está fumando, viene muy bien la imagen. Y el otro volcán, bueno, el Popocatépetl tiene 1 millón de años. La formación actual tendrá aproximadamente 60,000 años, pero desde su surgimiento tiene 1 millón de años. Y su compañera, la Iztaccíhuatl, es la mujer blanca. Iztac quiere decir blanco y Cíhuatl quiere decir mujer. Y se refiere a que siempre están, bueno, ahora ya no, con el calentamiento global, ya los glaciares han desaparecido
solamente en verano y algunas veces en invierno están nevados, pero el nombre se debe sobre todo a que la montaña era blanca permanentemente. Bueno, son volcanes emblemáticos porque los vientos que vienen de la costa del Golfo suben al altiplano. Estamos hablando de una altura de 2.200 metros de altura. Entonces las nubes que vienen, la humedad que viene del Golfo se condensa y generalmente en verano sobre todo, estas montañas se ven rodeadas de nubes, de relámpagos, de rayos, y esto ha propiciado, digamos, que sean considerados como deidades, productoras de lluvia. Entonces, bueno, me adelanto un poco. El Popocatépetl se ha parecido en sueños a los campesinos de la región, sobre todo del lado de Puebla, con el nombre de Gregorio Popocatépetl. En otros estados tiene otro nombre. Del otro lado del Estado de México se llama José Silvino Popocatépetl. Y la Iztaccíhuatl tiene el nombre de Rosita, que es un nombre que viene de la santa peruana, Santa Rosa de Lima, porque hubo una evangelización dominica de los dominicos y ellos introdujeron el culto a Santa Rosa de Lima, y de ahí viene el nombre de Rosita. Los dos tienen un cumpleaños, bueno, ya lo veremos con más detenimiento más adelante. Mientras les quiero decir que son volcanes emblemáticos porque justamente en este orden, es decir, del lado de México, desde luego se ven invertidos, pero este fue el paisaje que vio Hernán Cortés cuando subió de la costa de Veracruz hacia el altiplano. Hizo una matanza terrible en la ciudad de Cholula y después cruzó los volcanes por en medio. Hasta la fecha ese lugar se llama Paso de Cortés. Digamos que es una puerta que se abrió para el mestizaje en nuestro país. Es decir, porque no hubo un exterminio, aunque los combates fueron feroces, hubo matanzas muy extendidas y muy crueles, pero no hubo un exterminio. Era imposible exterminar además a cientos de miles de personas que vivían en el valle tanto en el Valle de Puebla como en el de México. Los gobiernos han intentado poner un monumento a Hernán Cortés en el Paso, pero inevitablemente la gente viene y tira a Hernán Cortés. No es posible que Cortés esté allí, solamente está su nombre. Bueno, son volcanes también, digamos que tienen una historia interesante en el sentido de, por ejemplo, André Breton, cuando estuvo en México con Trotsky, que vino a visitar a Trotsky, ustedes saben, fue asesinado en México. Bueno, conducidos por Diego Rivera, pero Diego Rivera no pudo llegar porque era muy gordo, se quedó en el camino. Eso lo cuenta el secretario de Trotsky. Pero André Breton y Trotsky entraron al cráter a comer tortas, a comer como unas empanadas, digamos, ¿no? El Che Guevara en su diario se quejó de que no pudo nunca subir. Saben ustedes que tenía asma, ¿no? Entonces él hizo 2 o 3 o 4 intentos por subir y nunca lo logró. Bueno, son pequeñas, digamos, anécdotas que están vinculadas con los volcanes. Por favor. Bueno, este material que se ve abajo es material volcánico. Es el producto de una erupción muy grande que hubo en el siglo I de nuestra era. Es una erupción contemporánea de la erupción del Vesubio que sepultó Pompeya y Herculano. Entonces, este material
piedra pómez, se dice piedra pómez muy pequeñita, muy ligera, pero que bajó por la ladera del volcán. Los vulcanólogos hablan de 150 a 200 kilómetros por hora. Es decir, se crea una resbaladilla de gases, de arena, y estas piedras bajan a 800 grados centígrados a una velocidad impresionante. Por eso es que en Pompeya se quedó la gente calcinada prácticamente, sin poder desplazarse. Este material se acumuló en el valle y sepultó una aldea agrícola, muy agrícola, muy sencilla, donde se sembraba maíz. Había casas de madera, de carrizo, casas muy, muy simples, muy sencillas. Y la siguiente, por favor. Los campesinos de la región fabrican con este material revuelto con cemento estos blocks, este block para la construcción. Entonces, a medida de que iban rascando, de pronto encontraron 2 metros abajo los restos de esta aldea agrícola. Entonces, arqueólogas de la Universidad de las Américas fueron a investigar. Es una universidad privada, pero con 2 arqueólogas muy profesionales, muy buenas. Hicieron la excavación, la siguiente, y encontraron esta pequeña maqueta de arcilla. Es una pequeña maqueta que tiene 2 chimeneas, y dentro de esas chimeneas encontraron restos de copal. Es una resina que hace un humo aromático, y restos de carbón. Lo que quiere decir que los hombres y las mujeres de esta aldea estaban tratando de controlar la erupción del volcán mediante un acto de magia imitativa. Por eso están arriba estos 2 tapones con una cara humana y una cara de serpiente, intentando bloquear la fumarola. Claro, una erupción de este tamaño, según explican los vulcanólogos, debe alcanzar del nivel del cráter, de la boca del cráter hacia arriba, 15 o 20 kilómetros, el chorro fuerte. Entonces se ve que la gente de esta comunidad trató de controlar esta erupción, no tuvo resultados y se fueron. Se alejaron hacia el poniente para fundar la ciudad de Cholula, que es uno de los centros ceremoniales más importantes del centro de México. En realidad no es una pirámide, es un conjunto ceremonial que tiene 8 pirámides, una encima de otra, digamos como las muñecas rusas, ¿no? Entonces la gente que huyó de este valle fundó la ciudad de Cholula. Mientras ¿se está comprendiendo bien? Sí, ok. Entonces, a pesar de ser una aldea muy sencilla, tuvieron la previsión necesaria, a diferencia de Pompeya, porque no se encontraron restos calcinados en esta zona. No se encontraron restos calcinados. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Este es el vestigio arqueológico más antiguo, ¿no? El de esta pequeña maqueta. Y este es el ejemplo, porque lo que tenemos ahora son prácticas chamánicas. Es decir, yo entiendo el trabajo de un chamán como una persona que tiene, bueno, lo entiendo con Mircea Eliade y con otros autores, ¿no? Tiene una muerte simbólica y una resurrección, digamos así. Esa resurrección es la señal de su apertura al mundo de lo sagrado, de manera que son
personas que se mueven en los dos niveles, el nivel material y el nivel espiritual. Mantienen un contacto permanente con estos dos niveles. El antecedente más remoto, arqueológicamente hablando, son los restos de este chamán. No fue encontrado precisamente en las faldas de los volcanes, pero muy cerca, en Tlatilco. Tiene 3000 años de antigüedad. Y la siguiente, por favor. La otra. Se pueden ver, no sé si los puedan distinguir, unos hongos de cerámica. ¿No hay una cosa para señalar? ¿Una lucecita? No. Una luz roja para… Bueno, están, digamos, a la… sí, del cráneo, están a la derecha del cráneo. A ver, espérame. Este es un la anterior. ¿Qué? Ah, ok. Ahí está, perfecto. Este es un hongo de cerámica. Perdón. Este es un hongo de cerámica y aquí está el otro. Son dos hongos y hay un mortero por allí. Es que la luz está un poco… Bueno, hay un mortero, créanme que hay un mortero. Un pequeño mortero donde se encontraron restos de plantas psicoactivas. Es decir, es un chamán que utilizaba estas plantas para estar en estados de trance extático y poder establecer el vínculo con las deidades y con los espíritus auxiliares. Y bueno, esta figura, que hay otra en la siguiente. ¿Cuál es esta? Ok. Son figuras semejantes a lo que hacen los místicos en la India, por ejemplo, ¿no? Se practican ayunos prolongados y se hacen estas posturas que estimulan la actividad cerebral para estar en estados de éxtasis también. De manera que… sí. De manera que el chamán en cuestión no solamente utilizaba estas plantas psicoactivas, sino también ejercicios, ayunos prolongados para propiciar estos estados extáticos. Bueno, la principal función de todas estas prácticas es la obtención de una buena cosecha de maíz. O sea, no estamos hablando de místicos o de gente entregada a una actividad religiosa exclusivamente, son campesinos. Todos ellos cultivan la tierra, venden sus productos en los mercados locales, tienen una vida cotidiana como la tiene cualquier campesino. Bueno, en el mundo mesoamericano y supongo que en el incaico también, no hay un solo templo, una sola pirámide que no esté dedicada finalmente a la obtención de una buena cosecha. El objetivo final es la producción de maíz. Bueno, de maíz, frijol y calabaza, que son esta trilogía, digamos, que completaba la dieta en Mesoamérica. Y a esta trilogía se le llama milpa. Se pueden cosechar también otras cosas, como por ejemplo chile o algunas hierbas comestibles, ¿no? Pero la obtención, el propósito fundamental es la producción de maíz. Y este señor es Tlaloc, que está asociado con el volcán Popocatépetl, y su compañera Chalchiutlicue está asociado con la Iztaccíhuatl. Es el dios de la lluvia. Todas estas pequeñas círculos con esta colita azul
están simbolizando la lluvia. Tiene en la mano una caña de maíz que ya tiene, empieza a florear. Estos se llaman jilotes. Es importante porque en Mesoamérica, a medida que el maíz va creciendo, va representando diferentes deidades. Cuando el maíz está tierno, como en este caso, estas mazorcas ya son los elotes, el maíz tierno, se llama Gilonen la deidad, porque está giloteando, es decir, en lengua náhuatl, ¿no? Amiga, bueno, sí, el maíz. Eu acho que se llama tá como? dando para entender, né? Não, Milho. gente, vocês até Sí. para não interromper. Bueno, estos son dos sacerdotes de la época, bueno, representados en el periodo colonial, pero de la época prehispánica, que practicaban el autosacrificio para ofrendar la sangre, en este caso a las deidades de la lluvia y de la fertilidad. Entonces se punzaban, por ejemplo, la lengua con las puntas del maguey, el cactus. Ah, sim. ¿Cómo se llamará? Maguei Bueno. aqui. Maguei é uma espécie de cacto muito duro e muito pontudo. E com esse instrumento acabavam praticando autoflagelo, um autossacrifício para, enfim, a deidade da chuva. Sí. Sí. Isso. Bueno, les decía, se perforan la lengua, los oídos, el pene en ocasiones y todas las coyunturas, acá en la muñeca, en los brazos, en las corvas, todos los lugares de articulación. De hecho, los curanderos en la actualidad miden los pulsos en estos puntos, ¿no? para diagnosticar algún problema de salud. Y están pintados de negro porque hay un fraile dominico también, Fray Diego Durán, que vivió en las faldas del volcán, en el pueblo de Hueyapan, vivió un tiempo, y de ahí recogió información, y los nativos de este lugar le comentaron, le dijeron que de una fórmula muy interesante. Se capturaban animales ponzoñosos como arañas, escorpiones, el ciempiés, no sé cómo. Uma lacraia, Todos los animales insetos peçonhentos. venenosos. Entonces, en el fuego, con un comal, con una plataforma de barro para calentar alimentos, se tuestan estos animales y luego se muelen en un mortero, en el molcajete, y se combinan con la semilla de una planta que se llama ololiuqui. El nombre científico es Turbina corimbosa o Hipomea violácea, son dos variedades. Y desde luego muchos siglos después, Albert Hoffman, el científico suizo que trabajó para los laboratorios Sandoz y que sintetizó el LSD, cuando llegó a sus manos esta planta, vio cuáles eran sus principios activos y descubrió también LSD. Entonces los antiguos chamanes molían estos animales con estas semillas que son solubles en agua y hacían un ungüento que se embadurnaban todo el cuerpo como se puede ver con la ceniza, y entonces por vía cutánea entraban en trance por la composición de dietilamida de ácido lisérgico que tiene esta planta ololiuqui. Sí, esta práctica ya no existe actualmente, solamente hay curanderos que usan
estos animales en alcohol. Hacen pequeñas o grandes infusiones con estos animales en el fondo de la botella y lo dan a los pacientes cuando están decaídos o cuando tienen problemas de, digamos, de indecisión, de falta de voluntad. Entonces, una copa de esto, digamos, la fuerza de estos animales los estimula para que no anden cabizbajos, digamos, ¿no? Bueno, esta foto la incluí porque es una foto bonita, ¿no? Bueno, además, bueno, aquí se puede ver, acá se puede ver el término de los pastizales. Digamos, muy abajo, a 2.200 metros hasta 3.000, están los campos de cultivo. Se cultivan todas las frutas que llevaron los frailes, sobre todo manzanas, duraznos, peras, nueces. Toda esta fruta se cultivan en huertos junto con las milpas, junto con el cultivo del maíz. Después, en otro piso es el bosque, donde se lleva a pastar a los borregos o a las vacas. ¿Borregos o vacas? ¿Sí, está bien? Sí, los corderos, ajá. Y después siguen estos pastizales. Son pastos de alta montaña donde vive un pequeño conejo que se llama el teporingo, un conejito con las orejas muy cortas porque hace ya mucho frío allí. Ustedes saben, los conejos regulan la temperatura de su cuerpo con las orejas, ¿no? Entonces, si tuvieran orejas… Todos, el elefante se refresca. Desculpa. Sí. O elefante ele se refresca abanando as orelhas, assim, os animais. Sí. Então, el conejito ahí que claro, es muy fresco. Si estos conejos tuvieran las orejas grandes, se mueren de frío. Entonces son unas orejas chiquititas y hacen agujeros en estos pastizales. Y después viene ya los arenales y el glaciar, que desgraciadamente está prácticamente desaparecido. Bueno, esta es una panorámica desde la cual se puede observar la altura a la que se está. Los sitios rituales están ubicados a unos 4.400, 4.500 metros de altura. Bueno, entonces el ciclo agrícola comienza el 2 de febrero, el día de la Candelaria. La gente de la región lleva a bendecir al niño Jesús con las semillas y con unas piedras pequeñas que recogen en la cascada de la Iztaccíhuatl, en la cascada del otro volcán. Ellos, sobre todo las mujeres, van buscando una semejanza con los frijoles o con el maíz o con las habas, en fin, y las llevan entonces en los canastos para que el sacerdote las bendiga. El tiempo que estuve haciendo trabajo de campo allí, el sacerdote regañaba a las señoras porque decía que eso era idolatría, que esto no era correcto para la religión católica. Entonces las mujeres lo que hacían era esconder las piedras entre las semillas, volvían otra vez con los canastos y el sacerdote boludo igual bendecía las piedras revueltas con las semillas. La siguiente fecha es el 12 de marzo, que es el cumpleaños del volcán Popocatépetl. Es el día de San Gregorio. Bueno, en el calendario católico debe haber 8 o 10 San Gregorios. No se sabe exactamente, o sea, los campesinos no saben exactamente a cuál de estos San Gregorios se remite el nombre de Gregorio, porque simplemente se han presentado en sueños. Es muy probable que sea San Gregorio Magno, que era un papa, digamos, que tenía algo de nigromántico, en fin. Es probable, pero pues imposible saberlo. La siguiente fecha entonces, bueno, el 12 de marzo es un ritual de anticipación.
se le va a llevar al volcán un regalo, generalmente lo que él pide en sueños, y generalmente lo que le gusta mucho el mole poblano. Es un mole que se hace con diferentes tipos de chile, chocolate, se sacrifica un pavo, la sangre se recoge y se coloca al pie de las cruces. Y bueno, este ritual es simplemente, digamos, para abrir el ciclo agrícola. Ya los campos están barbechados, ya se ha hecho este trabajo de limpieza, están los surcos preparados para la siembra, pero antes de sembrar se festeja entonces el cumpleaños del volcán. Y la siguiente fecha es en mayo, el 2 y el 3 de mayo. Es una fiesta en la que ya se pide la lluvia. El 2 de mayo en el volcán Popocatépetl y el 3 de mayo en la volcana Iztaccíhuatl. Son las mismas, estructuralmente, digamos, es la misma ceremonia. Se limpia primero el lugar, se sahumean con copal o con incienso las cruces, se enfloran, se sacrifica el guajolote, se prepara esta comida en un lugar que se llama el ombligo, que es esta formación rocosa que está, les digo, como entre 4,000 y 4,500 metros de altura. El ombligo es un centro del mundo. Hay un lugar muy semejante en otro estado, esto es en el estado de Puebla. En el estado de Morelos hay un lugar muy semejante a este, pero tiene una cueva un poco más. Bueno, aquí no hay una cueva en realidad, solo es una oquedad. Y en Morelos hay una cueva que tendrá unos 15 metros de profundidad y también es una formación rocosa muy grande. Estos lugares son una conexión entre el mundo de las deidades y los espíritus auxiliares, el mundo terrenal y el inframundo. Desde luego el inframundo es muy importante porque es donde están los restos de los antepasados, pero que están conviviendo con las semillas, están conviviendo con las raíces de los árboles que profundizan en la tierra y permiten esta conexión cósmica entre cielo, tierra e inframundo. En el México antiguo, desde luego, había deidades en el Mictlán, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl eran el señor y la señora del inframundo. Creo que es importante detenernos en un término que, aunque ya no se utiliza en la actualidad, bueno, lo utilizan los danzantes de un movimiento que se llama de la mexicanidad, que se ostentan como los herederos de la cultura mexica, en fin. Pero los campesinos ya no conocen este término, que es Ometeotl. Ometeotl quiere decir dos, sagrado. Ome quiere decir dos y Teotl quiere decir Dios o sagrado. Entonces, digamos, se trata de la dualidad sagrada, que no tiene ninguna representación, no es ni Quetzalcóatl ni Tezcatlipoca, todos estos dioses son hijos de Ometeotl. Ometeotl está compuesto por Ometecutli y Omecíhuatl, el señor dos y la señora dos. Esta dualidad sagrada no tiene representación porque es todo, es decir, hay un desdoblamiento primero en deidades que a su vez crean las montañas, los ríos, los animales, los humanos, etcétera. De manera que el cosmos entero está compuesto desde una hoja de un árbol hasta una estrella, conservan esta dualidad en su interior. Y esta dualidad tiene que ver, desde luego, con lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco,
lo oscuro y lo luminoso, lo femenino y lo masculino, lo alto y lo bajo, lo bueno y lo malo, en fin. Es digamos, una polaridad eterna que opera, que procede en función de su contrario. Es una polaridad complementaria. No existiría el frío si no existe el calor, etc. Esto es interesante porque está también en la composición del cuerpo humano y en su salud. Cuando una persona se enferma, tiene una descompensación, ya sea por frío o por calor. Un exceso de alimentos, por ejemplo, calientes, puede provocar una enfermedad, no necesariamente con fiebre, sino la naturaleza de estos alimentos, que su temperatura puede ser incluso fría, pero su naturaleza es caliente, tiene que ser compensada con una terapéutica fría y a la inversa, ¿no? Bueno, esto funciona entonces en la cosmovisión antigua y en la cosmovisión actual, porque desde luego en el mundo campesino, indígena, de origen nahua, el mundo no se agota en su materialidad. El mundo, además de la materialidad, tiene un componente espiritual. En cada una de las cosas, en una piedra, en una montaña, en una nube, está palpitando en su interior un espíritu que tiene voluntad, que puede tener una intencionalidad, y esa intencionalidad puede ser provocada mediante un ritual para darle precisamente una dirección, ¿no? Sí, okay. Bueno, esta es una toma cercana de esta roca inmensa que es el ombligo. En una ocasión en que acompañamos a don Antonio Analco, el volcán estaba haciendo, unas 15 días antes habían muerto 5 bomberos que no obedecieron las indicaciones de la. Desde luego los campesinos tampoco las obedecen, pero estos bomberos subieron en el momento en que el volcán hizo una explosión y encontraron los cadáveres con las vísceras estalladas, es decir, murieron por el impacto sonoro. No estaban quemados, sino estaban estallados por dentro. Bueno, esto pasó 15 días antes, y cuando acompañamos a don Antonio, bueno, le decíamos: oiga, don Antonio, que no se podrá hacer la ceremonia un poco más abajo, pero claro, él decía: bueno, ustedes tengan fe, vengan conmigo, pero la fe no es algo que se pueda uno sacar de la bolsa, ¿no? En fin, esa nube que se ve al fondo, yo la tomé ya un poco desde abajo, porque todas las personas que íbamos de la universidad comenzamos a correr cuando comenzó esta fumarola, ¿no? Bueno, esta es la cascada de la Iztaccíhuatl, donde don Antonio Analco hace su ritual. La gente que asiste y que quiere hacerse una limpia tiene que colocarse debajo de esta cascada que es de deshielo. Se está deshielando la cumbre de esta montaña, y se hace ahí este tratamiento terapéutico. Hay una persona que tenía epilepsia de un pueblo cercano, de San Nicolás de los Ranchos, y en los, no sé, 8 años, 10 años que yo estuve acompañando a don Antonio, este hombre se curó totalmente de estos ataques epilépticos con este baño en la cascada. Bueno, este es otro grupo, son los misioneros del temporal del estado de Morelos. Aquí al fondo se puede ver el volcán. Ellos hacen sus ceremonias en las cimas de los cerros. Tienen a su cargo 10
cerros que están en las faldas del volcán, se llaman calvarios, y son patios ceremoniales rodeados de cruces. Algunas de estas cruces son de otros grupos, porque no solo suben ellos, y son cruces de tiemperos que han muerto. A ver, los especialistas en estos rituales tienen una buena cantidad de nombres. Pueden ser quiamperos, aureros, quiacascles, aguadores, graniceros. El término que a mí más me gusta es tiemperos. Son trabajadores del tiempo, trabajadores del temporal. Y la iniciación que ellos tienen como chamanes, decía al principio que tiene que haber una muerte simbólica, es la caída de un rayo. Es lo más frecuente, lo más común. Si esta persona muere por el golpe del rayo, su espíritu va a trabajar al cielo y será invocado por los tiemperos que están realizando este trabajo. Mencionan su nombre, entonces le piden que colabore para acercar las nubes a los campos de cultivo, provocar una lluvia benéfica, ahuyentar, por ejemplo, las heladas o los vientos muy fuertes que pueden tirar la milpa, las cañas de maíz o el granizo. Pero si esta persona sobrevive al golpe del rayo, tiene la obligación de dedicarse a trabajar como pedidor de lluvia. Si se niega, hay una cantidad de relatos en este sentido, de que puede entrar un relámpago en su casa y sacarlo como si fuera un chicote, ¿no? Un látigo eléctrico para que haga su trabajo. Bueno, esta es una creencia muy extendida y el rayo tiene una naturaleza fría, paradójicamente, porque uno pensaría que es caliente, pero su naturaleza es fría y tiene un espíritu que puede, bueno, digamos que el rayo es una especie de señalamiento que se hace desde lo alto, un señalamiento eléctrico fulminante para que esta persona trabaje, les decía, y provoca problemas físicos, generalmente en las articulaciones. La gente se puede quedar doblada sin poderse enderezar porque los dolores son muy fuertes. Entonces necesitan buscar una congregación o una persona, un tiempero, que lo presente con los volcanes. Esa presentación con los volcanes implica una promesa de que esta persona va a trabajar con el temporal, y solamente cuando esta persona comienza a curar, él se va sanando. Está el caso, hay casos de, por ejemplo, don Mateo del pueblo de Santa Cruz, Cuauhtomatitla, le pegó el rayo, él iba montado en su caballo, el caballo murió, él quedó dañado también físicamente, lo presentaron con el volcán, pero se negó a hacer el trabajo y a los 6 meses murió. En la lectura que hacen los tiemperos de esta muerte, no es una casualidad ni es una enfermedad de otro tipo, murió porque no quiso cumplir con el compromiso que había establecido con los volcanes. Bueno, este grupo es muy interesante porque tienen sueños colectivos. Es el único grupo que conozco en donde los sueños de toda la congregación son considerados como señales, como mensajes que se están recibiendo de los espíritus, que tienen que ser interpretados por el mayor de la congregación para derivar las acciones rituales que se tienen que llevar a cabo. Esta señora, doña Presi, que ya falleció, era una gran soñadora. Tenía sueños con mucha frecuencia, en los que está introducido
está introducida la voluntad de quien sueña. Ellos llaman a esto, es una técnica que la llaman agarrar el sueño. Es decir, nosotros generalmente, si estamos soñando con algo que nos asusta, nos despertamos. Si tenemos una impresión fuerte, que soñamos que estamos por caer en un abismo o cualquier cosa de este tipo, nos despierta el sobresalto. Ellos deben practicar esta técnica de no despertarse y poder moverse dentro del sueño. Por ejemplo, el caso de don Epifanio Alonso, que lo vamos a ver un poco más adelante. Él tiene un sueño en el que entra al volcán, cruzando las paredes del volcán. Los sueños son lo más apropiado para establecer el vínculo con el mundo espiritual, porque no tienen leyes, ¿no? No existe la ley de la gravedad, no hay leyes morales, no hay leyes biológicas. Podemos hablar con los muertos, podemos volar, se puede atravesar una pared. Bueno, de este modo don Epifanio entró en el volcán, al interior del volcán, y estuvo examinando con mucho cuidado el interior. Encontró imágenes de Jesucristo, de la Virgen, de San Miguel Arcángel, que es una entidad espiritual muy importante, porque es la que encabeza a los ejércitos celestiales que propician las buenas lluvias en contra de los ejércitos encabezados por el diablo. Es decir, estos rituales implican también un combate cósmico entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, las fuerzas que propician una buena cosecha y las fuerzas que provocan la pérdida de los cultivos. Algunos de estos personajes los contratan los comerciantes que viven en las faldas de los volcanes, que han acaparado maíz, y para venderlo contratan brujos que hagan maleficios en estos lugares para que la cosecha no sea buena y ellos puedan vender el maíz que han acaparado. Estos combates generalmente se dan en sueños, es decir, un tiempero puede saber que su vecino es una persona que está trabajando con el mal, pero se saludan en el mercado, pero en sueños se encuentran, tal vez transfigurados en animales, en una serpiente, en un león, dicen ellos, pero desde luego no está la figura del león africano, ¿no? Sino son tigrillos que hay en la montaña, o felinos fantásticos que están representando a estos personajes que trabajan con el mal. Bueno, este es el hombre que murió, don Mateo, y este es el mayor de la congregación, don Epifanio Alonso, y su compañero Chico es el que está mejor entrenado para hacer los vuelos mágicos que se hacen generalmente en el chamanismo. Es decir, cuando se ha llevado a cabo el ritual en los 10 cerros que han sido limpiados, deshiervados, las cruces bien colocadas, muchas veces pintadas con flores, sahumadas con el copal, se ha hecho oración, se ha entregado la ofrenda durante, digamos, el mes de abril, mayo, junio, principios de julio, y la lluvia no llega con regularidad. Esto puede estar sucediendo. Entonces se hace lo que se llama un trabajo especial, una velada nocturna, desde luego, en la que se consumen hongos de una especie que crece en el volcán. Son 2 especies, pero una que fue descubierta para la ciencia por Roger Haim
fue clasificada como Psilocybe aztecorum. Y estos hongos tienen, el principio activo es la psilocibina y la psilocina, que son dos sustancias psicoactivas potentes que provocan estados visionarios. En México ya se ha logrado dejar de utilizar el término alucinación, y se ha dejado de utilizar el término, por lo menos entre antropólogos, ¿no? Y entre los etnohistoriadores, porque el término alucinación conduce a un equívoco. O sea, si nosotros estamos pensando en que la gente está alucinando, es el peor camino que podemos elegir para entender lo que realmente está sucediendo en esa cultura, ¿no? Porque una alucinación es una percepción sin ningún respaldo objetivo, ¿no? En este caso, la vida espiritual no necesita un respaldo objetivo. Digamos que se legitima por sí misma. La convicción, la fe es tan fuerte que nadie necesita Dios no necesita demostrar que existe a sus creyentes, ¿no? Los espíritus, claro, en la Biblia están los pasajes de Job, por ejemplo, pero bueno, dejemos a un lado esto. Los espíritus no necesitan estar demostrando que existen. Su existencia es evidente en los sueños y es evidente en estos estados visionarios provocados por estas plantas, el ololiuqui o los hongos. No es para acá. Bueno, es una peregrinación que se hizo al Divino Rostro, que les digo, está más o menos a la misma altura del volcán Popocatépetl. Aquí estamos en una cueva de un pueblo, porque este grupo de misioneros del temporal es solicitado por otros pueblos donde ya el pedidor de lluvia murió. Entonces solicitan que ellos vengan a enseñarles cómo se hace el ritual para poder provocar en su localidad la lluvia. Entonces son hombres que siempre están muy bien dispuestos, pueden viajar muy lejos. Yo los he acompañado, por ejemplo, a Oaxaca, que está a unas 10 horas de distancia de Morelos, para enseñarles a los campesinos de esa zona cómo se realizan estos rituales. Decía, este hombre, que es el mismo que vimos en la imagen anterior, don Chico, es el especialista en llevar a cabo estos vuelos. En las ceremonias nocturnas, el que está mejor capacitado es él. A mí me tocó en una ocasión que me invitaran a participar en una velada. A ver, les explico un poco rápido cómo fue esto. Estábamos ya preparados. Don Epifanio había ido en la mañana a colectar los hongos en el bosque. Se colocaron en el altar familiar con la Virgen de Guadalupe, Jesucristo, el santo patrón del pueblo, etcétera. Esperamos a que llegara la noche. Se reuní, había 8 o 10 personas que venían a participar en esta ceremonia, y de pronto en la casa de al lado ponen una cumbia, una música estruendosa a todo volumen. Bueno, no se pudo realizar la ceremonia. Dejamos para el próximo domingo con la encomienda de ver qué soñábamos. Yo estaba ya incluido en esto. ¿Qué soñábamos en ese transcurso, en ese lapso? Bueno, yo soñé que iba en bicicleta en el campo con alguien que me acompañaba, con un campesino, y entré de repente en una agua transparente. Ya no pude pedalear, me bajé de la bicicleta
y en una casa que estaba a un lado salta una pequeña mujer chiquita, no era una enana, era una mujer con las proporciones normales, pero muy chiquita. Y yo le pregunto, ¿dónde sigue el camino? Y ella me dice, aquí termina el camino, ustedes ya se tienen que regresar. Y yo me despierto allí. Ese domingo me pregunta don Epifanio, ¿tú qué soñaste? Le cuento mi sueño y me dice, bueno, los espíritus te están entregando el mensaje de que sí hay agua, pero está estancada. Justamente el ritual que vamos a hacer es para abrir lo que ellos llaman los cabos de la tierra, de norte a sur y de oriente a poniente, para que el agua fluya y se distribuya equitativamente, no solo por los campos de cultivo de sus pueblos y de su región, sino para la humanidad entera. Es interesante porque a través de la televisión, que vino a romper la vida familiar, la alteró completamente. Ya nadie escucha a los viejos contar sus historias personales o los mitos, sino se habla más de las telenovelas o de las caricaturas. Se alteró completamente el discurso en la familia. Pero en los noticieros nocturnos, los tiemperos se enteran por ejemplo, de una inundación en Los Ángeles, California, o un temblor en Japón, y sin tener una noción clara de la geografía, en sus invocaciones piden por la gente que está sufriendo de hambre o que está sin hogar, en fin. De manera que son rituales también de una generosidad pues conmovedora, porque es gente muy sencilla, muy humilde, que auténticamente está preocupada por lo que está sucediendo en el resto del mundo, ¿no? Bueno, aquí hay una pequeña tormenta en esta. Estos espejos están simbolizando los relámpagos, el algodón está simbolizando las nubes, y aquí dentro hay unas piedras. Ay, no está esa imagen, bueno, no importa. Son hachas prehispánicas que ellos recogen porque piensan que el lugar donde cae un rayo se transforma en un hacha de piedra. Entonces, en esta imagen tenemos prácticamente una tormenta, ¿no? Con nubes, relámpagos y rayos. Bueno, ya mero termino. Porque este montículo de arena es muy importante, se le llama cuescomate. El cuescomate es un granero. Claro, este pequeño montículo de arena está simbolizando el cuescomate que está en las casas. Ahora vamos a ver una fotografía. Estas estrías que hace el viento son importantes porque antes de que enfloren, estudian bien este montículo para saber qué tan buena va a ser la cosecha. Hay una estimación de acuerdo a estas estrías y a la humedad que tiene la cueva en el fondo. Este es el cuescomate, el granero de las casas que están en los hogares, sobre todo en el estado de Morelos. De manera que hay un vínculo místico, digamos así, entre el cuescomate que está en el volcán, donde se pide la lluvia, y al final del ciclo agrícola, que termina el 2 de noviembre, y se comparte ya la cosecha con los espíritus de los muertos. En México la fiesta de muertos es muy importante, el 1 y el 2 de noviembre, ya con el cuescomate repleto de mazorcas de maíz que van a ser consumidas el resto del año y compartidas también con los difuntos, con los espíritus de los muertos. Híjole, ¿me da tiempo de explicar esto? Bueno, porque esta es una deidad muy importante en el México antiguo, es Xochipilli, que es el señor de las flores, el príncipe de las flores. Esta sí se encontró en las faldas de la volcana Iztaccíhuatl. Durante mucho tiempo se pensó
que las flores que tiene labradas en su cuerpo eran flores de ornato. Hasta que Gordon Wasson, un banquero neoyorquino que descubrió los rituales con hongos en la Sierra Mazateca y se hizo asesorar por especialistas como Roger Heim, que era director del Jardín Botánico de París, pudieron identificar estas plantas y resulta que todas son plantas psicoactivas. Es una deidad que tiene labrado en su cuerpo el ololiuqui, que es la planta que les decía que contiene LSD, o esta conjunto de hongos. Si ustedes se fijan, son hongos cortados transversalmente. Se pensó que era una flor, que la mariposa estaba volando alrededor de la flor. No, son hongos junto con otras plantas psicoactivas. Esta es una de las especies que crecen en el volcán, se llaman comúnmente derrumbes, que tienen una concentración fuerte de psilocibina, y aunque en ocasiones no necesariamente se consumen los hongos, se aprovecha la oportunidad de estar en los lugares sagrados para concentrarse y ver la posibilidad de que se reciba un mensaje, sobre todo de los lugares en donde existe algún maleficio, para poderlos limpiar. Bueno, pues yo creo que esto es todo. Bueno, rápido un repaso de algunos tiemperos. La mayoría de ellos ya murieron. Es don Lucio Campos. Cuando le pegó el rayo a él, era un joven de 25, 27 años. Su mujer estaba embarazada y cuando recobró la conciencia plenamente, su hijito tenía 2 años. Estuvo prácticamente 1 año y medio recibiendo mensajes de Santa Bárbara, que lo enseñó a disparar rayos con las puntas de los dedos. Recorrió la geografía sagrada para entender dónde estaban los vientos, dónde había que arrinconar el granizo, en fin, toda una técnica para controlar meteorológicamente el clima. Don Trinidad Grande y su familia, doña Silvestra Palacios del Estado de México, en una cueva muy famosa en el Estado de México también, la cueva de Alcalica. Don Silvino, que era el mayor de la congregación, pero dejó de ir porque perdió la vista, tenía que subir. Imagínense ustedes subir a esas alturas con un niño que lo venía llevando, hasta que él dijo: bueno, yo ya no puedo más, le dejo el cargo a este hombre, a don Epifanio. Y doña Teófila Flores, una mujer extraordinaria ella. Ella nació el 1 de enero de 1900. Le cayó el rayo cuando estaba subida en un árbol de frutas que allá se llama capulín, una especie de cereza, cuando tenía 10 años. Y claro, los padres la dieron por muerta, avisaron a los vecinos, empezó a llegar la gente, siempre se colabora con dinero o con trabajo para hacer tortillas, el café, en fin. Se fueron a cavar la fosa en el panteón y después de 3 o 4 horas la niña despertó preguntando por una jícara, como la jícara, ese recipiente rojo que vimos, ¿no? Los padres supieron de inmediato que cuando fuera adulta tenía que dedicarse a trabajar con el temporal. Conoció a Emiliano Zapata, doña Teófila, sí, porque claro, su papá era zapatista, el abuelo también, y estaban a las órdenes de un general de esa zona, de Fortino Ayaquica. Y ella me cuenta que Zapata, lo cuenta así como si hablara de un vecino, ¿no? Zapata me daba una moneda para que le diera agua a su caballo y le preparara
tortillas cuando venía a su casa. Una mujer extraordinaria. Bueno, pues esta es la última imagen que yo veo aquí, una cara, ¿no? Si ustedes ven aquí una boca, ahí se puede armar un poco el rostro de Gregorio Popocatépetl. Muito obrigada por essa fala maravilhosa. A gente está terminando, a gente está fechando os trabalhos. E como até o vulcão come, a gente também, um presente aqui da coordenação, é um convite para todos irmos. Temos um super coffee break, quase um coquetel agora, para que a gente possa, então, conversar com o Júlio, né, e poder trocar impressões sobre essa esplêndida, né, apresentação. Uma coisa bacana, gente, no Jardim Botânico a gente tem um exemplar, uma cópia, uma réplica dessa divindade que ele mostrou. Só que na plaqueta, em Rio, temos uma cópia del Dios de la lluvia. Sí, pero es mujer para... Na placa está colocando como uma deusa, né? Aqui a gente já viu que é um deus. E não é essa informação, eu fiquei fascinada. A gente pode ir lá depois olhar essa imagem. Lo que pasa es que los frailes españoles nos acostumbraron a pensar erróneamente estas deidades. Porque, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, o Durán, o Motolinía, o Pedro Ponce, todos ellos hacen una comparación de las deidades mesoamericanas con las deidades grecolatinas. Entonces dicen, Chalchutlicue es la diosa Ceres, la diosa de la agricultura, ¿no? En realidad, todo este panteón mesoamericano son metáforas, digamos, de ciclos cósmicos y meteorológicos, y se transforman unos en otros, ¿no? De la misma manera que el viento es Quetzalcóatl y se transforma en lluvia, es decir, Quetzalcóatl se convierte en Tlaloc. No es que Tlaloc sea el dios de la lluvia, es el dios lluvia. La lluvia es Tlaloc, ¿no? El viento es Quetzalcóatl. Entonces, estos fenómenos atmosféricos que podemos presenciar, los vientos, las nubes, la lluvia, el nacimiento de las plantas, el maíz, todas esas deidades se transforman unas en otras, ¿no? Hay un tránsito entre ellas, no son individualidades separadas, como los frailes erróneamente nos hicieron pensar durante mucho tiempo, ¿no? Sim, gente, eu ouviria assim para sempre. Mas E eles, depois de 1 hora, ainda mais sexta-feira, eles vão levar a nossa comida embora. Então, só um minutinho que a gente vai fazer o encerramento, por favor. O professor Júlio, muitíssimo obrigada, mas a gente continua a conversa celebrando aqui do lado, super fácil para todos. Então, gente, a gente gostaria de agradecer a todo mundo pela presença, a todos os nossos participantes, os convidados, e principalmente a gente queria fazer um agradecimento especial em nome do nosso grupo, a professora Camila, que tem orientado a gente, e ela tem sido incrível, tem dado tudo de si para esse evento acontecer. Então, muito obrigada, Camila, isso tudo é por causa de você. A gente também gostaria de agradecer a nossa colega Nicole, que infelizmente ela não pôde vir hoje, mas ela também trabalhou muito para esse evento acontecer. A gente fica falando que a gente é o remo, ela praticamente é uma vela inteira levando a gente. Então, a gente também gostaria de agradecer a Nicole, que não está aqui hoje, mas que também fez muito para esse evento acontecer. E protocolamente, assim,
Por um protocolo, a gente vai agradecer também os nossos apoiadores do evento, que é o CNPq, a UERJ e FCH, ao Departamento de Arqueologia, ao Instituto de Geografia, ao Centro Acadêmico de Arqueologia, ao Instituto de Memória e Ação Social, AIS do UERJ, ao Laboy da UF, ao GT Áfricas da SAB, ao Projeto Passados e Presentes da UF, ao Veramundo, Laboratório de Geografias Populares, ao Programa de Pós-Graduação de Artes da UERJ, Programa de Pós-Graduação de Geografia da UERJ, e a equipe de áudio e vídeo que tem acompanhado a gente aqui nesse evento. Vou passar para a Camila. Vamos. Enfim, reforçando nos agradecimentos, toda essa comilança que a gente teve, ela não é normal, a gente depois teve essa notícia, a gente foi especialmente contemplado e eu acho que um agradecimento muito especial ao IFCH, que proporcionou isso, especialmente ao professor Jaime, Miguel e Gabriela, que deram de tudo para isso acontecer. Nosso departamento nos deu todo o apoio também. Enfim,